A manera de Dios. Hay una resurrección que se manifiesta en el creyente cuando se convierte a Cristo. Según lo que dice Efesios, capítulo 2, dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en ¿qué? En vuestros delitos y pecados. Si dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, entonces fue que resucitamos por medio de la fe. Cuando creímos, nos lavamos en la sangre de Jesucristo y nuestros pecados desaparecieron de nuestra vida para que adoremos y glorifiquemos a Dios desde ahora y para siempre. Siento presencia. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre. Dios está aquí, hermano, hay una atmósfera de gloria. Dios está con nosotros, aleluya. Recuerda que nosotros no adoramos a un Cristo muerto, ni de yeso, aleluya. Adoramos a un Cristo vivo y de poder que no se ve, pero se siente por medio de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuánto siente la presencia del Espíritu de Dios? Aleluya, gloria a su nombre. Mi alma te alaba, esto se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Amén, gloria al Señor. Estamos cumpliendo, hermano, lo que dice la Biblia, amado pastor. Y por todo el mundo y predicante el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere se embromó. Aleluya. Pero aquí estamos en esta noche para advertir. Amén. Gloria a Dios. En Lucas 20. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Hay gente que cuando le hablan de la resurrección, ellos piensan que esa persona que le está hablando de eso, pues está loco, porque imagínense después que una gente se murió que tiene 200 años de muerto, 500, 600. Entonces le dicen que va a resucitar. ¿Cómo puede ser eso? A la mente humana es imposible. Pero para Dios nada es imposible, porque Él fue el que creó el cielo y la tierra, el universo y todo lo que se ve. Cristo lo creó, o Dios lo creó por la palabra. Alabado sea el Señor. De manera que Él sabe lo que tiene que hacer. Amén. Y Él dejó la palabra profética dada a los santos hombres de Dios de la antigüedad, dirigido y guiado por el Espíritu Santo, para que esta generación se aperciba y tenga el conocimiento y la revelación de Dios por medio de la palabra, para que tenga su entendimiento con lucidez, bien claro, de un futuro que para muchos es incierto. Pero gloria a Dios que hay un remanente que ya sabe que Dios le reveló y qué tiene que hacer para que en el futuro se cumpla la palabra profética a favor de esa generación que tiene, aleluya, una herencia comprada en el reino de los cielos por medio del sacrificio de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Durante todos estos meses atrás o años hemos visto muchas personas que se nos han ido de nuestro lado. Familiares, amigos, seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de la universidad, etc. Se fueron. Nos ponemos tristes, angustiados y produce cierto dolor. Pero dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, que morirse la gente, eso es algo normal. Alabado sea Dios. Lo que pasa es que uno como ser humano, uno se pone triste, angustiado, pero está establecido por la Biblia, de manera que hay que recibirlo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Y cuando se va la gente, uno se pone triste. Yo he llorado muchísimo cuando se mueren gente que son queridos míos. Pero el morirse en realidad no es un problema tan grave, porque cuando usted se muere, usted lo que hace es que pasa a otra vida. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, cuando se pasa a esa otra vida en Jesucristo, aleluya, la victoria es segura y triunfante. Amén. Porque morir en Cristo es ganancia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Morir en Cristo hay un beneficio, hermano. Hay un galardón para todos aquellos que mueren lavados con la sangre bendita de Jesucristo en el Calvario. Siento presencia. Mire, dice Daniel en el capítulo 12. Dice que en aquel día serán libertados todos los que se encuentren inscritos en el libro.
¿Libertado de dónde? Libertado de los sepulcros. Porque ahí habla de dos resurrección. Unos que resucitarán para vida eterna y otros que resucitarán para confusión perpetua. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que todo el que se muere perdido o salvo. Tristemente son muy poquitos los que se mueren salvos, unidos a Jesucristo. Amén. Pero qué bueno, hermano, que hay un remanente fiel que no dobla su rodilla en todo Baal y entienden que no hay diablo ni demonio que pueda arrebatar esa bendición que nosotros tenemos, que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Los saduceos se acercan ante Jesús y le dicen: mira, Señor, tú sabes que en la ley de Moisés nos dice que si una persona tiene mujer y no deja hijo, el otro hermano tiene que casarse con ella para que deje descendencia. Y me imagino a Jesús diciéndole: pero está bien, pero ¿cuál es el móvil de la pregunta? Y entonces ellos empiezan a decirle: hubo un hombre que tenía su mujer y no dejó hijos, se casó el segundo y no dejó hijos, se casó el tercero y no dejó hijos. Todos estos se murieron sin dejar descendencia. Y en la ley de Moisés nos dice que es así. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Como ellos no creían en la resurrección, le dijeron a Jesucristo en el día de la resurrección: ¿de cuál de ellos va a ser ella mujer? Gloria a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Dice: los hijos de este siglo, o los hombres de este siglo, de este mundo, se casan y se dan en casamiento, pero en aquel siglo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán semejantes a los ángeles. ¿Por qué dice Jesús que serán semejantes a los ángeles? Porque los ángeles no mueren. Por tanto, aquellos que resuciten con Cristo tendrán un cuerpo glorificado y jamás volverán a morir. Ya la muerte no se va a enseñorear de nosotros. Amén. Porque ya Jesucristo nos habrá resucitado de entre los muertos para recibir la herencia que tenemos en los cielos. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Que siento a Dios. Aleluya. Los saduceos eran un movimiento religioso que no creía en la resurrección. Y querían, parece, enfrentar a Jesús con esta pregunta. Y Jesús le contestó muy sabiamente, como él sabe hacerlo, y no tuvieron más nada que responder. Y finalmente le dijeron: bien has respondido, maestro. Lo que quiero decirle a la iglesia y a esta comunidad es que todas las personas tendrán que enfrentar la muerte un día. El ser humano puede ser lo más bravo que sea, y guapo, y tigre, aleluya, que no le tenga miedo a nada. Y alma adora a Dios. Pero el día menos pensado aparece la muerte y se lo lleva. O sea, déjate vivir en esta vida. Pasa de un estado a otro, de un estado físico a un estado espiritual. Entiéndose, a un estado donde la física no tiene ningún tipo de poder contra ello. Porque se trata de un mundo espiritual que los hombres y las mujeres no lo pueden ver a simple vista. Amén. Pero nosotros, la iglesia, lo vemos a través de la fe, porque ya Cristo nos lo revela a través de la palabra. ¿Cuántos alaban a la gloria de Dios? De manera que hay que estar preparados para que cuando nos toque el momento, nosotros estemos preparados. Amén. Amén. Para que cuando dejemos de habitar el cuerpo, nosotros tengamos un defensor, un abogado. ¿Ustedes saben quién es ese doctor? Cristo Jesús, hermano, que le dio la derrota a Satanás aplastante, aleluya, en la cruz, para que la iglesia tenga victoria, para que la iglesia tenga triunfo y para que las almas entiendan que en ellos, que para ellos hay salvación en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Mi alma te alaba de ti. Es tiempo de apercibirse, tiempo de prepararse para enfrentar la eternidad. Y aquí hay una iglesia que yo les felicito, alabado sea Dios. Dios le habló, el Espíritu Santo le habló, y ellos entendieron el mensaje de la palabra de Dios, y entendieron que tienen que prepararse para el encuentro con su Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Den un aplauso fuerte a Cristo, que sienta a Dios. Alabado su nombre. La Biblia habla de dos resurrecciones, primera y segunda, pero hay más resurrecciones de carácter espiritual. Hay una resurrección que se manifiesta en el creyente cuando se convierte a Cristo.
Según lo que dice Efesios, capítulo 2, dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Si dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, entonces fue que resucitamos por medio de la fe. Cuando creímos, nos lavamos en la sangre de Jesucristo y nuestros pecados desaparecieron de nuestra vida para que adoremos y glorifiquemos a Dios desde ahora y para siempre. Siento presencia, alabado sea Dios, gloria a su nombre. Entonces entienda esto claro aquí. A los amigos que pongan atención. Hay algunos que ahora mismo tienen el control en la mano, algunos tienen la tablet, el celular. Es más, algunos a lo mejor están viendo hasta pornografía, pecado ahí, practicando esas cosas que ellos hacen. Sabemos que ellos lo hacen porque no tienen a Dios, están en tinieblas. Amén. Y si ellos se arrepienten, Cristo los perdona, los lava con su sangre, inscribe su nombre en el libro de la vida y tienen la garantía de que si en cualquier momento se fueren, alabado sea Dios, Cristo lo recibirá en su morada. Bendito sea Dios. Pero mientras la persona está separada de Cristo, ¿qué acontece? Está muerto. Si no cree, está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque está en delitos y pecados. Eso es lo que está diciendo la vida. Estamos hablando de una muerte de carácter espiritual que te separa de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Gloria a Dios. El pecado se convierte como un obstáculo que impide que el hombre se comunique con Dios. Lo que pasó en el huerto del Edén. El hombre le falló a Dios, pecó contra Dios y Dios lo echó fuera. En otras palabras, salgan de aquí que ya ustedes no califican, ya ustedes no pueden estar en mi presencia. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y lo echaron fuera del huerto. Y aquí empezó la tragedia más grande y más desastrosa y lamentable para toda la humanidad. Pero qué bueno que para eso Dios preparó a su Hijo, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es el pago, aleluya, que Dios dio a esta humanidad por causa del pecado. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es la muerte, mas la dávida es vida eterna en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Es el lugar que nos pertenece a nosotros, Cristo lo tomó. ¿Para qué? Para librarnos de esa condenación que previamente estaba establecida por causa de que el hombre desobedeció a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que si la muerte sorprende a una persona, estando la salvación de Cristo Jesús inactiva en su vida, se perdió para siempre. No vale que le recen, que le canten, que le prendan vela. Si se fue sin Cristo, se perdió por toda la eternidad. Siento presencia. Pero en esta noche hay una iglesia que te alerta, te dice: corre, 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 arrepiéntete, apártate de tus pecados para que puedas entrar a las mansiones eternas y heredar la salvación en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aplauso fuerte a Cristo que siento a Dios. ¡Aleluya! Hay que estar preparado, amado hermano, para ese momento. Cuando usted esté orando, dígale: Señor, santifícame ahí, manténme bien santificadito ahí. Gloria, pues yo no sé el momento que me voy, siento presencia. Si me voy mañana, si me voy ahorita, si me voy entre un momento de 10 años, tengo que estar preparado a la vez para el encuentro con mi Salvador. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, iglesia? Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Aleluya. Así que cuando Satanás venga con sus artimañas, sus tentaciones, sus pecados, dígale: no se puede. Dígale a ese correo: no se puede, Satanás. Gloria. A mí me compraron a precio de sangre, pertenezco a aquel que murió por mí en la cruz. Nadie podrá detenerme, nadie podrá hacerme retroceder. No te alaba la gloria de Dios, porque con nosotros está Jesucristo, el victorioso, el que nunca perdió una batalla. Tres aplausos fuerte a Cristo que siento a Dios. Mi alma te alaba. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Ay, gloria! Santo. Pero mira lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 5. Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué Cristo está diciendo eso? Porque la salvación tiene que ver con tu oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios.
¿Oír el reggaetón de Alfa y Omega? No, no. ¿Oír la cachicha? Acá. Toquilla. Alaba. Gloria a Dios. ¿Oír a Daddy Yankee? Bien. No. No. ¿Oír los bachateros montanos y paganos de esta república? No. Oír, escuchar la palabra de Dios, y cuando la escucho, la recibo, la atesoro y la hago dueña de mí. Gloria a su nombre, para que la gloria de Dios empiece a fluir, el Espíritu Santo empiece a fluir y la salvación tenga en mi vida, para darle gloria a Dios desde ahora y para siempre. Dale otro aplauso. Desde Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero nosotros sabemos que ellos escuchan esa música porque no conocen a Dios, Ven. ¿verdad? Yo sé que cuando ellos vengan, pues van a echar todo eso a un lado. Mi alma te alaba, Jesús. Pero mire cómo comienza esto. Es que la persona se convierte a Cristo, pasa de muerte a vida. Si pasó de muerte a vida, ¿qué pasó? Una resurrección espiritual. Mi alma te alaba, Jesús. O sea, nace del agua y del espíritu. Entonces esto es lo que garantiza que esta persona, en el momento de su muerte, se vaya al descanso eterno, y en el día de la resurrección, entonces resucite para vida eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? Mi alma te alaba, Jesús. Si no se arrepiente, entonces no podrá resucitar en la primera resurrección. Y la iglesia, si no se santifica, pues tampoco va a poder resucitar en la primera resurrección. Aleluya. Se le fue el gozo a medio mundo ahí. Así es. Gloria a Dios. Si usted comete sus pecaditos ahí escondido, gloria, santo. Mi alma, cuando nadie lo está mirando, cuando el pastor no le está mirando, el diácono, aleluya. Mi alma te alaba. Se lo apuntarán en su contra, y Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Por qué digo esto? Fíjese. A mí así que me gusta predicar, hablando claro a la gente, con así, clarito ahí, diciéndole la cosa clara. ¿Qué dice la Biblia? En 1 de Juan capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado, bueno, usted mismo fue que lo dijo ahí. El diablo, sigue. El que practica el pecado es Del diablo. de Satanás. El Señor reprenda que esta noche nos levantamos contra Él y decimos que este barrio le pertenece a Dios, que este barrio le pertenece a Jesucristo. Los jóvenes, los ancianos, las damas, los caballeros, todos le pertenecen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ese aplauso fuerte a Dios. ¡Ay, gloria! ¡Santo, poderoso! ¡Gloria a su nombre! Y alma te alaba, Jesús. O sea que mientras están apartado de Cristo, escuche bien esto, amigo, mientras usted está apartado de Cristo, usted como vive practicando el pecado, como usted vive envuelto en eso, entonces usted le pertenece al enemigo. No se me ponga bravo, ni guapo, ni diga que yo soy. Eso es la Biblia que lo dice. Bendito sea Dios. Entonces, esto implica que en el momento de la muerte, como usted hacía lo que decía el enemigo, entonces él viene a buscarlo. Alabe. Yo sé que se le fue medio gozo, medio mundo, pero usted no tiene que estar triste, porque usted tiene un abogado que cuando usted se muera nadie puede tocar esa alma, porque le pertenecía a aquel que murió en la cruz, la lavó con la sangre y escribió su nombre en el libro de la vida, para que hay gloria, para que viva la eternidad juntamente con Jesucristo. ¡Aleluya! Santo. De resurrección. ¿Cuáles son esas dos resurrección? Primera y segunda. En la primera solamente resucitarán la gente que son evangélicas, cristianas. Bueno, y los que se convierten esta noche también, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Todos aquellos que sirven a Dios, que se entregaron en cuerpo y alma, se apartaron del pecado, se santifican y viven para Él, resucitarán en la primera resurrección para irse con Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí ninguna otra persona que haya muerto, si sea evangélico o evangélica, podrá resucitar ahí. Alabe. Mi alma te alaba, Jesús. Porque ese evento solamente es para que los redimidos, diga conmigo, los redimidos, aquellos que fueron lavados con la sangre bendita de Jesucristo en el Calvario, aleluya, aquellos que pertenecen a Él, se entregaron en cuerpo y alma, solamente esos podrán resucitar en la primera resurrección. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mi alma te alaba, Jesús. La palabra de Dios, hermano, no falla. Por eso que dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿qué pasa? La voluntad de Dios en el creyente está basada en la palabra.
Por eso fue que Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera los demonios, sané los enfermos. Me fui a los hospitales, allí predicaba, allí cantaba, allí se convirtieron muchas almas. Señor, pero mira todo el trabajo que yo hice. Y el Señor le va a decir, no, es que yo no te conozco. ¿Y de dónde tú viniste? Alaba. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Porque la Escritura dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Desde que la persona empieza a decir, yo creo que es verdad lo que está diciendo el predicador, yo creo que si yo no me convierto voy a estar feo, ya empezó a hacer las cosas que le agradan a Dios. Yo creo que yo tengo que cambiar. Yo creo que si yo sigo así voy a fracasar. Ahí el Espíritu Santo tratando con la gente, convenciéndolo a través de la palabra de Dios. Eso es lo que hace Dios. Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y le sigue diciendo, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio por cuanto ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Satanás fue juzgado en la cruz. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 y versículos 14 y 15, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor reprende, alabado sea Dios. ¿Usted sabe lo que está diciendo el escritor de los Hebreos? Que Cristo, a través de la obra en el Calvario, destruyó a Satanás y juntamente con él al imperio de la muerte. Gloria a Dios. Por eso es que la gente que se convierte a Cristo se lava en su sangre. Nada ni nadie lo puede hacer retroceder, y mucho menos destruirlo. La gloria de Dios. Porque Dios vino a restaurar lo que Satanás había destruido. Si no, pregúnteme a mí, que Satanás me tenía destruido a través de un espíritu de depresión que por poco me suicidio. Pero qué bueno que Dios siempre llega a tiempo. Él ni se atrasa ni se adelanta, siempre llega en el momento exacto. Dios está a punto de llegar a tu vida. Así que en esta noche, si Dios toca tu puerta, no endurezca tu corazón. Entrega de tu alma, entrega de tu vida, para que Dios transforme, cambie, prepare y regenere a través del Espíritu Santo en tu vida. Dale tu aplauso fuerte a Cristo, que siento a Dios. Alabado su nombre al Santo. Jesús dijo, de cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Pero note lo que dice el Señor aquí cuidadosamente. Dice, viene la hora. Palabra profética. Pero es una profecía que pudiera cumplirse en un momento determinado en una persona. Porque en términos espirituales, cuando nosotros estábamos y convertirnos a Cristo, ¿dónde estábamos? En los sepulcros. En términos espirituales. Pero ahí escuchamos la voz de Dios y resucitamos para servir al Señor en espíritu y verdad. Pero ahí le sigue diciendo el Señor, dice que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Unos saldrán, ¿para qué? Para vida eterna, y otros para condenación eterna. Alabado sea Dios. Los que resucitan para salvación eterna son los que resuciten juntamente con Cristo cuando Él venga a llevarse a la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia aquí? Por eso es que nosotros los evangélicos invitamos a los amigos a que se unan a la iglesia por medio de la fe en Jesucristo. ¡Aleluya! Así es que, si usted quiere resucitar con Cristo, cuando Él venga, entonces tiene que convertirse y ser parte de una congregación. Así que esto no funciona aquí. No, porque yo leo la Biblia en mi casa, yo oro, ¿vale? Yo veo los mensajes de YouTube, es más, yo hasta veo los videos suyos en YouTube, pero yo no tengo que convertirme. ¿Usted me entiende? Alabe. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Lo que pasa es que hay un punto importante, es que el lavamiento, oiga, con la sangre de Jesucristo en la persona y la regeneración del Espíritu de Dios en su vida viene cuando la persona se convierte y se arrepiente. Amén. Gloria a Dios. El cumplimiento profético que está escrito en Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentido y convertido para que sean liberados de vuestro pecado. Amén. Porque tú, ¿sí? ¿Usted quiere que se le libere de pecado? Pues conviértese y arrepiéntese. Aleluya. Y entonces esto garantizaría
que en el momento de la resurrección usted se levante para irse para arriba, para el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra profética. Mi alma te alaba. Porque el Señor dice que nosotros tenemos como los ángeles. Seremos semejantes a los ángeles en el sentido de que así como los ángeles no mueren, nosotros no vamos a morir. ¿Me entendió? Amén. Ellos viven por la eternidad, nosotros también viviremos por la eternidad. Ellos están en el cielo, nosotros también estaremos en el cielo. Pero hay que destacar algo, y es que los ángeles no tienen cuerpo físico, porque dice la Biblia en hebreo que son espíritu. Nosotros, en cambio, cuando resucitemos, no vamos a ser un espíritu, ni mucho menos fantasma. Señor, reprima. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Seremos gentes humanas, pero resucitada de entre los muertos, con cuerpos glorificados y llenos de la gloria de Dios. Alaba su nombre en esta hora. Alabado sea Dios, que Dios te preparó para que esa herencia sea partícipe de tu vida, y ningún diablo, ningún demonio puede levantar eso de tu corazón. Así que pelealo a uña y diente, porque la iglesia pronto se va a los cielos. Dale el aplauso. ¡Ay, gloria! ¡Gloria a su nombre! Gloria a Dios. Ahora, el principal ejemplo para nosotros que esta enseñanza, que no es un cuento de los santos, eso está en la Biblia. Luego de Jesús resucitado entre los muertos, se le aparece a los discípulos mientras estaban en una habitación. Y yo no sé por dónde se metió Cristo, pero apareció ahí de repente. Se le apareció y le dijo: ¿qué pasa vosotros? Y estaban todos plantados allí, asustados, y le dijo el Señor: pero ¿y por qué ustedes están asustados? Pero vean, tóquenme, mírenme, tóquenme, que yo soy un espíritu, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Alabe, mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea. Entonces Cristo, cuando se le aparece, ya había resucitado entre los muertos. Gloria a Dios. ¿Qué implica esto? Que nosotros también, cuando resucitemos, vamos a tener un cuerpo, no igual a los ángeles, porque los dije anteriormente que los ángeles no tienen cuerpo. Vamos a tener un cuerpo semejante al de Jesucristo cuando resucitó entre los muertos. Por eso es que el diablo te tira tanto, por eso es que te tira con tanta lanza, por eso es que quiere destruirte, por eso es que quiere arrebatar eso que pusieron en tu corazón. Pero en esta noche hay una iglesia de victoria, de triunfo, que tiene el Espíritu Santo, y nadie la detiene. Cuando alaba la gloria de Dios en esta hora. ¡Alabado su nombre! ¡Santo! Por eso es que cuando resucitemos con Cristo vamos a tener cuerpo. Gloria a Dios. Hermano, mire, este será un momento glorioso. Ya yo le estoy disfrutando. Yo no sé si usted está disfrutando de eso, hermano, pero ya yo estoy disfrutando de eso. A veces siento un gozo tan grande, hermano, que creo que voy a volar por los aires. Mi alma te alaba. Es que esto, hermano, para la gente que no cree, son cosas de loco. ¡Gloria a su nombre! Mire, el mayor deseo profundo, anhelo, hermano, que tiene la iglesia, hermano, es que los amigos se conviertan a Cristo. Bendito sea Dios. Porque nosotros sabemos, hermanos, estamos claros, hermano, de lo que le espera a la gente que no se convierte a Dios, que no endereza sus caminos, que no se lava en la sangre de Jesucristo. Pero hay una iglesia, hay un remanente, hay unos misioneros, pastores, evangelistas, que nadie lo detiene en la misión, hermano. Y vamos a estar alertando, apercibiendo a jóvenes, caballeros, niños, ancianos, mujeres, todo el mundo lo vamos a estar apercibiendo para que puedan escapar de la condenación eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios. Denle un aplauso fuerte a ti. ¡Ay, gloria!